Bueno, es una alegría encontrarnos en este nuevo episodio, en estas conversaciones que estamos realizando sobre educación, tratando de dialogar con experiencias inspiradoras que hay en los territorios, sobre todo de Colombia y de América Latina, empezando como a descubrir esas semillas de transformación y empezar a hablar, que es muy importante en un tiempo donde necesitamos como sociedad para volvernos potencia mundial de la vida, necesitamos provocar mejores conversaciones entre nosotros, poder seguir fortaleciendo la democracia, poder seguir democratizando lo que hacemos, conversando, compartiendo y hace parte pues de esta labor ciudadana que nos interesa mucho a nosotros como educadores y como gestores culturales y activistas también de la educación, seguir promoviendo estas experiencias y para divulgar también los saberes que hay, que están ahí para acunarlos y inspirarnos mutuamente. Entonces, bienvenidos Jorge y bienvenidos Jafet Gómez a esta conversación. Estoy muy alegre de este encuentro. Siento una profunda admiración por lo que hacen y vamos a estar un poquito hablando de las experiencias de vida. Y bueno, bienvenido Jorge y Jafet a este episodio para que charlemos un rato bien ameno. Bueno, muy buenos días, Andrés. Muchas gracias por la invitación y pues qué rico conversar sobre estos temas tan importantes, ¿no? Entonces, agradecemos tu invitación. Hola, muy buenos días. Sí, una grata sorpresa, sobre todo en estos momentos no sé, de mucha esperanza, de mucha expectativa. Yo creo que estamos en un gran momento y bueno, para retomar también temas y conversaciones que han hecho parte del caminar y de todo no sé, de estas siembras y cosechas que ahora más o menos pensamos que vamos a tener. Muchas gracias. Sí, claro, también estamos con Marcela, que ya dentro de poco pues, va a estar con nosotros y vamos a estar conversando. Entonces yo le doy la bienvenida. Hola, Marcela. Volví. Mucho gusto, muchas gracias. Qué bonito poder estar en este espacio y bueno, a conversar acá un ratico sobre esos sueños conjuntos que nos unen. Bueno, pues entonces yo invito a Jafet, al maestro Jafet, para contar un poco cómo ha sido su experiencia en el trasegar por esta vida, ¿cierto? Que los aprendizajes más transformadores, cómo fue su acercamiento a la pintura y a la educación, pues que esa historia la queremos conocer, entonces te invito, Jafet, a que nos narres una historia alrededor de tus experiencias de vida y cómo has llegado a lo que estás haciendo ahora, cómo ha sido como esos acervos culturales que impregnan tu obra y tu quehacer actualmente. Bueno, esto es ya ves, una larga historia, ¿no? Pero es muy, digamos, ha sido como muy intensa, muy interesante desde el punto de vista de lo que se ha podido lograr y aportar. Yo eh, podría decir que, bueno, desde mis inicios yo pinto, yo dibujo, pero recién cuando comienzo mi trabajo como animador de la comunidad y después alfabetizador, bueno, maestro de escuela también, pero especialmente en el tema de la alfabetización con los adultos, ¿no? Es cuando me doy cuenta de que este saber o esas habilidades que tenía para dibujar, eh, podía aplicarlas al trabajo con la gente, ¿no? Entonces, con algunos elementos que ya habíamos tenido en espacios formativos, que tenían que ver en esa época con el tema de la teología de la liberación, con la educación popular, con todos estos movimientos que de alguna manera iluminaban pensadores como Freire y otros, y entonces, bueno, fue una experiencia muy grata comenzar a dibujar, sobre todo en un proyecto que se llamaba Alfabetización Liberadora, ¿no? Un poco fuera del contexto de los sistemas o métodos de alfabetización convencionales. Y aquí era, bueno, sí, trabajamos un poco la imagen, trabajar después el tema de lectoescritura, pero al final también trabajar con la comunidad en algo que fuera de interés comunitario. Y eso nos dio pues las primeras pistas
para comenzar a trabajar algo que en esa época también era en una revista que hacían un folleto que hacían los misioneros suizos, misioneros de Belén. Entonces publicamos una primera experiencia que se llamó, una historieta que se llamó Los Silvestres, ¿no? Silvestre era un campesino que quería transformar su vereda, su gente, hablar del deporte, hablar de la educación, de la buena alimentación, y ahí el Silvestre duró, no sé, 4 o 5 años, se publicaba cada 3 meses. Yo tomo como punto de partida eso, ¿no? O sea, el tema de Silvestre, la publicación en este folleto que se llamaba El Trochero Pastoral. Pues ahí me fueron conociendo organizaciones, instituciones que trabajaban o ya en el tema de teología de la liberación, en la educación popular, y después comienzo ya, bueno, yo sigo, no sé, 15 años en ese trabajo, 15, 17 años. Era la época del blanco y negro también, o sea, no nos dábamos el lujo del color, era la fotocopia, era el material de trabajo lo más económico. En esa época hablar de color era muy difícil y muy costoso, era un lujo. Entonces, pues trabajé mucho tiempo en esta parte, ¿no? Y sobre todo colaborando en materiales, en dibujos, pues para después algunos procesos que se realizaban, tanto locales como nacionales. Después me integro un poco como ya con otros grupos, salgo de la región por situaciones que nos han pasado a muchos, por los riesgos que se corren cuando uno se mete en estos líos. Entonces salimos con la familia y me integré en Popayán a un proceso. Bueno, yo hice parte de organizaciones juveniles también que me dieron mucho conocimiento y experiencia. Estuve en la dirección de la Juventud Trabajadora Colombiana, JTC, y fue una experiencia muy buena, pero también, como digo, con los grupos de comunidades de base, ¿no? Después me integro ya un poco como más al tema bueno, cuando llego a Popayán me encuentro un grupo inquieto de jóvenes, de estudiantes, algunos otros ya habían terminado artes, y hicimos parte de un colectivo, de una organización que se llamaba Pintap Mauá, o sea, pintar todo el día. Y ahí pues seguimos en el trabajo ya un poco más metido al tema de, pues sí, de algunas técnicas, algunas cosas. Por ejemplo, a mí hasta esa época no me interesaba el tema de las exposiciones, eso para mí era otra cosa, las galerías. eh, Comienzan a decirme maestro y yo miraba para otra parte porque yo no me consideraba que era maestro de nada. Entonces, era muy curioso, ¿no? Ahora ya como que ya me siento como diría, pues siento que se refieren a mí, pero en esa época yo miraba más bien a quién era que le decían maestro, ¿no? Y me meto un poco en las exposiciones ya, y hago mis primeras exposiciones. Hay un hito ahí, como un cambio, cuando todos estos procesos con las comunidades se van acabando, pero también sí, con esos lazos que venía trabajando en la educación popular, y entonces comienza a surgir una obra ya más personal. Me desligo de alguna manera de eso que era trabajar para la revista o para el folleto, ¿no? Entonces hago mi obra ya más de carácter personal y se llamó La serie de los abrazos, o abrazos en blanco y negro, ¿no? Todavía no salgo al color. Y ahí también comienzan las experiencias más o menos poco tiempo después del muralismo, ¿no? El muralismo, pero muralismo colectivo, que lo hicimos con una institución de Medellín que se llama el CLEVA, todavía existe, Centro del Agua de Educación de Adultos, y trabajamos también en educación popular, en diferentes comunidades, pero también con
ONGs que trabajaban en educación popular en diferentes partes del país, y ahí comienza por allá en el 91 el primer mural colectivo que hicimos para prepararnos para los 500 años, bueno, no de descubrimiento propiamente, ¿no? Entonces, a partir de ahí comienzan a surgir los murales, el muralismo, siempre con esa experiencia de trabajar desde la comunidad, con las ideas de la comunidad, muy, eh, diría, como muy contagiado del tema de lo participativo, ¿no? De una visión más horizontal, circular, y no tanto desde arriba para abajo, que eso es como uno de los elementos interesantes de la educación popular. Y bueno, y después ya sigo más metido en las exposiciones, más murales, sí, exposiciones en otros lados. Y bueno, ya pues se va consolidando un poco la obra, el estilo de lo que vengo haciendo ahora, y surge también el colectivo cultural Wipala, integrándonos más, pero sin perder la esencia de trabajar juntos, de trabajar con el otro, de que no sea una obra individual. Más o menos por ahí es como a grandes rasgos. Gracias, Y maestro. Gracias por la retrospectiva. Jorge, si quieres aportar algo ahí, ya esa conexión a lo que tu padre viene contando, ¿cuándo nace el colectivo Vipala? ¿Cómo hablarnos un poquito del Sendero Mágico y de las líneas de trabajo también? Y si quieres profundizar también acerca de tus experiencias de vida, también es muy importante, porque en educación, los maestros, cuando a veces abordamos experiencias, vemos lo que la gente hace, pero no vemos los mundos interiores que mueven lo que hacemos. Sí, es muy importante en esos programas visibilizar todo ese mundo interior, que es lo que anima pues el trabajo colectivo y creativo, y eso, por eso estamos invitando siempre, como en este momento, a hacerlo visible. Normalmente vemos esos objetos y las experiencias, y uno ve en la página lo que hacen, pero chévere también un poquito navegar un poquito en esa conversación autobiográfica. ¿Cómo ha sido, Jorge, tu experiencia? Bueno, pues Andrés, todo esto se junta justamente con la experiencia de vida de mi papá. El hecho de estar cercano a los procesos populares, pedagógicos, y desde ese inicio donde el arte no era el fin, ¿cierto? Sino que era una forma de encuentro, de sensibilización y de transformación. Eh, claro, esas experiencias que nos marcan eh, desde la salida del territorio, ¿cierto? Nosotros vivíamos en el Patía, en la cordillera occidental, y salir de allí, justamente por lo que menciona mi papá, pues por el tema del trabajo con las comunidades, bueno, por todo este tema de incidencia en el territorio, salir de allí y habitar la ciudad de maneras complejas y distintas, ¿no? Como cuando sale cualquier persona desplazada a enfrentarse a otros territorios. Creo que esas vivencias van marcando un poco el camino, y tener la referencia también creativa de mi papá, en cuanto, sobre todo, digamos, no tanto en la forma de hacer, ¿no? De pintar, de venga, esto se hace así o se hace así, sino tener toda esa referencia de dibujos, de imágenes, de libros, ¿cierto? Y claro, vivir permeado de toda esa experiencia, y también siempre menciono el rol de mi mamá como cuidadora de la naturaleza, como una persona que siempre sembraba, siempre estaba pendiente del cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos experiencias son vitales para mí en que se va construyendo. Ya después, a la hora de tomar la decisión de estudiar artes plásticas, lo que me ayudó fue como a eso, como a ver el mundo con otras perspectivas, con temas técnicos, con la actualidad de lo sensible, digamos, pero también percibir que había una distancia muy grande entre eso que veíamos, ¿cierto?, desde lo académico,
y esa riqueza cultural que hay en el Cauca, ¿cierto? Esa diversidad se disipaba y nos ocupábamos más de ver lo que estaba sucediendo en Europa, en Estados Unidos, y cosas que estaban sucediendo en el territorio, y saber que desde el arte no estábamos incidiendo, ¿no? Entonces como que era este acto de replantear el rol del artista, ¿cierto? En la sociedad, porque sentía que estábamos como muy distantes. Esa ancla, pues es justamente el trabajo de mi papá junto a esas otras personas que iba conociendo de su entorno y que van enriqueciendo estas propuestas. Justamente por eso, luego como que a nivel familiar tomamos la decisión de, bueno, creemos algo, ¿no? Hagamos algo, surge esta propuesta de la Huipala, y creo que ahí se recoge todo eso que queríamos en algún momento, ¿no? Esa unidad en la diversidad, este símbolo andino tan poderoso. Y ahí se van nutriendo todos estos otros elementos de distintas vertientes que tratamos de juntarlos ahí, que como surge inicialmente a nivel familiar, luego se amplía a personas, amigos, organizaciones con las que sentíamos esa afinidad de trabajo y esos horizontes, ¿no? Que de alguna manera sentíamos que eran necesarios para la sociedad. Entonces el rol de lo sensible, del arte, de la creatividad, de la cultura, en estos distintos espacios tan afectados por las distintas violencias, ¿no? Entonces, identificar también que el territorio era el que nos estaba mostrando los caminos, ¿no? Esas particularidades, esas diversidades, creo que se conjugan muy bien ya en las prácticas del muralismo colectivo, que empiezan también como a partir de la experiencia, de las experiencias anteriores, a fortalecerse, ¿no? En las partes metodológicas, en las partes técnicas, conceptuales, y que se va haciendo un equipo de trabajo que, pues, con los que hemos alcanzado digamos, unas propuestas bien interesantes, muy significativas en esas distintas comunidades con las que se ha trabajado, ¿no? Pues comunidades afectadas por la violencia, comunidades, como digo, como en el Cauca, ¿no? Que son tan diversas y que eso solo te nutre cuando estás trabajando y viviendo el territorio, ¿no? Gracias. En esas experiencias, ¿cuándo empieza a emerger como el tema de la educación? ¿No siempre ha estado ligado al tema del arte y la educación para ustedes? ¿Ha sido ese proceso muy ligado o va apareciendo después cuando ya fundan el colectivo ya cultural Huipala? A ver, Jorge, ¿quiere? Responda, don Jafet, que usted fue digamos, yo creo que este tema de la educación justamente mm, entiendo que es justamente el punto de partida del tema del dibujo y, ¿cierto?, de ese acercamiento artístico de mi papá, ¿no? Entonces, por ahí Mm, es la cosa. Sí, yo creo que la motivación era eso, ¿no? El arte era más bien un pasatiempo, era un hobby, no sé, o sea, me gusta dibujar, me gusta pintar, pero no, la verdad era que sí, desde siempre fue el tema de ser una herramienta, decimos, o una ayuda, tal vez después un método que a través del arte pudiéramos no solamente mostrar realidades, sino también poder proponer cosas. Es decir, que a través del arte incluso invitarle a la gente a que, pero eso se viene dando también con la gente misma, ¿no? Cuando en esas comunidades con tantas dificultades, con tantos traumas por el tema del conflicto, la violencia, las víctimas, cuando ellos mismos proponen que no hablemos tanto del dolor ni de la frustración que ha causado todo esto, sino de lo que queremos, del sueño, de mm, lo que nos gustaría.
Entonces yo creo que el arte también ha sido como una propuesta, no solamente desde el tema, no sé, digamos desde lo educativo, de esta parte que, pues, que está dentro de los procesos, yo diría como del conocimiento, sino más bien como una propuesta social, incluso hasta política, desde ese, de ese mundo que queremos, de ese sueño posible, de- como de ese otro mundo, sí, como concebirnos otra manera de vivir. Y entonces el arte ahí comienza a tener más relevancia porque ya es también saliéndonos de la normatividad y comenzar a inventarnos cosas que rayan de alguna manera en el surrealismo, pero con el surrealismo mirado desde la utopía, ¿no? Entonces ya es otro mundo posible, otra vida posible, es decir, lo que hoy, bueno, algunos podrían decir como los compañeros de por ahí de un colectivo, el país bonito, o el vivir sabroso, o el buen vivir, una serie de cosas que se han venido tejiendo a través de esto, pero que claro, de alguna manera no es solamente el tema, digamos, desde la educación, bueno, así sea informal, pero que creo que esto apunta a mayores cosas, ¿no? Entonces, siempre ha sido desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, cambiamos esta realidad tan difícil, tan dolorosa, tan complicada, pero queremos otra y no esperamos los cambios grandes, tal vez esa es ahora la apuesta, es desde lo pequeño, ¿no? Creo que eso lo vivimos mucho incluso acá en el Sendero Mágico, y seguramente aquí vas a surgir vamos a conversar un poquito de eso, pero es cambiar desde lo pequeño, ¿no? De lo tangible, de lo palpable, de lo que se puede disfrutar ya. Hay un concepto que en los 90 se crearon un filósofo de la tecnología que se llama protopía, haciendo una diferencia entre la utopía, que tenía un horizonte muy lejano por allá de que iban a ocurrir algunas cosas, como en el siglo XIX los economistas pensaron, o los científicos creyeron, o la sociedad pensaba que más adelante, pero eran horizontes muy lejanos. Y el otro concepto que es diametralmente opuesto a utopía es la distopía, que son como paisajes apocalípticos, paranoia, lo que pasó un poco en la pandemia, donde la gente pues angustiada empezaba como a crear historias pues muy oscuras alrededor de su presente. Entonces el autor habla de protopía para referirse un poco a lo que Jafet nos está contando, que es la construcción cotidiana de esas cosas que valoramos día a día. Entonces es pro, que es la raíz latina del estar a favor de algo, y topos, que tiene que ver con lugar. Entonces como que es una visión de la construcción cotidiana permanente de eso que queremos, porque y ayer viendo una película también lo mostraban un poquito eso de la importancia de las pequeñas utopías, como uno levantarse al otro día, ¿cierto? Esa pequeña utopía de volver a estar vivo, de volver a encontrarse con el otro, de estar conversando. Y eso es algo como de profunda admiración. Y a mí me parece como que darnos cuenta de eso es algo maravilloso, es algo como asombroso, pues que entonces, y estas conversaciones hacen parte de lo protópico, en el sentido de ver que el futuro no es algo, porque pues la cosa que estamos creando es la universidad del futuro, es como el sueño que yo estoy tratando de elaborar, pero no es algo como que el futuro está allá, sino que el futuro ya está acá, pero está mal distribuido, o está todavía con ganas de que más personas puedan ver eso, como que el futuro ya está acá, pero pues falta es como seguir sembrando en esa huerta. También pensamos la metáfora de la huerta global como una huerta donde cada experiencia con las que estamos conversando es una semillita, y todas juntas, que ese sería como la universidad, porque yo siento que la universidad y la educación, hablando de la escolarización, pues está pasando también por un momento de declive muy profundo. Incluso muchas personas ya no tienen la expectativa que se tenía antes de entrar a las universidades, y se está notando pasada la pandemia pues esta situación. Entonces como ver que
para los educadores, de las personas que estamos como trabajando por esa transformación, pues estamos poniendo este granito de arena para mirar cómo poder refundar una nueva forma de educación, pero protópica, no como la educación ilusoria que en muchas partes se ha inventado como, hey, ven, si le das a los niños esto, los niños van a no, como que sea en el mismo caminar que se vaya construyendo eso, porque si no, entonces, pues vamos a tener como mucha desilusión, porque pues no sabemos qué va a pasar. Y eso es lo que nos enseñó la pandemia, de que tenemos que vivir como el día a día, con mucha mayor conciencia también de la fragilidad, porque somos un ser vivo y requerimos también como educadores empezar a meter esos temas de educación ambiental, todas esas cosas que todavía no están en las escuelas, pero están por fuera de ella, de eso consiste la educación. Entonces, como para ir ingresando a ese espacio, pues muy bonito entrar a hablar con ustedes sobre eso del sendero mágico, porque ya antes de hablar con Jorge, no, pues que están en el sendero mágico en este momento, pues hablemos un poquito de esas metodologías y cómo lo hacen con los niños y cómo es el trabajo como con las comunidades que ustedes han estado haciendo, cómo es parte de su protopía. Hablemos un poquito de ella. Y también bienvenida a Marcela, si quieres también entrar al baile, también compartir un poquito. Sí, sí, diría que Marcela en este punto nos complemente o nos haga sus aportes para después de entrar un poco ya en el sendero mágico. ¿Te parece, Marcela, Marcela? bienvenida. Bueno, pues de hecho yo conozco a Huipala a través de un voluntariado con un ejercicio que venía desarrollándose en una comuna de acá de Popayán, donde hay unas condiciones y un contexto bastante difícil. Ese proyecto se llamaba Tardes Chéveres y eran tardes chéveres donde estos niños y niñas podían acudir a tener un espacio desde el arte, de acompañamiento también con sus tareas, pero además de eso se hacía como un apoyo para ver cómo estaban como las cosas en la casa. Digamos que todo eso se puede ver y yo creo que ustedes lo saben a través del arte, ¿no? De los dibujos, de la danza, del teatro. Hay cosas que van como saliendo y que nos permiten sanar. Si bien, digamos, no podemos dar como un mayor apoyo como quisiéramos, porque también hay una limitación, creo, y es que uno está en el momento, digamos, como con la comunidad, con los chicos, con los grupos con los que se trabaja, pero ya después estas personas regresan al entorno caótico, al entorno donde no tienen las condiciones necesarias, ¿cierto? Entonces era muy tenaz porque sí sentíamos como que había una limitación, pero también empezamos a ver que a través de este apoyo, que muchos chicos en la casa, por ejemplo, no tenían quien se sentara con ellos a interesarse por sus cosas, a ayudarles con sus procesos, a felicitarlos, a reconocerlos, ¿sí? A ser vistos, a ser escuchados, empezaron todos ellos a mejorar dentro del ámbito escolar en el que estaban. O sea, como que el niño que era considerado como problemático acá en este espacio era el niño que más trabajaba y que ayudaba y que sobresalía por sus potenciales. Algo ahorita que hablabas como de esta utopía, de la protopía, creo que en sí otro mundo, como decía Galeano, es posible, pero ya es. Y tuvimos una educación fantástica también hace muchos años, muchos siglos, y hay muchas experiencias exitosas que han existido y que existen también, ¿no? Solamente digamos que no es lo tradicional o no es lo común. Y algo muy, y creo que es necesario también que existan todas, porque creo que algo muy valioso y en lo que me ha reconocido mucho acá en Huipala es que no hay como una sola metodología, y esto lo hablábamos hace poco con Jorge, sino que si bien hay como un pilar sobre el cual nosotros trabajamos diferentes proyectos y procesos, siempre somos conscientes de que hay que tener una lectura del territorio, de que hay procesos diferentes y que eso nos implica hacer adaptaciones y hasta construir nuevas metodologías, ¿no? Porque no puedes como decir, ya, la educación se va a solucionar y todos los niños y niñas de tal a tal edad deberían, no, pues porque podemos verlo como en Colombia, ¿no? Las regiones, así hablemos, por ejemplo, del sur, que se conecta a través de muchas expresiones culturales, de muchas formas de vivir y de comprender la vida, somos súper diferentes. Entonces, creo que desde esa diversidad
donde es muy necesario, por ejemplo, este tipo de espacios que tú haces, porque la idea no es como decir, vamos a apuntarle a una sola metodología, a una sola construcción, sino poder permitirnos que haya más en la medida en que nos consideramos también diversos y que entendemos que hay otros procesos, ¿no? Así todos hayamos nacido en Colombia, así seamos del mismo año, así, o sea, hay cosas y características que requieren otro tipo de enfoque. Entonces, esa educación para nosotros no es como que podamos decir, con todos los niños de esta edad trabajamos así, o con las comunidades indígenas, que también hay un proceso muy, muy enriquecedor y muy chévere, o con víctimas del conflicto, porque también entonces a veces hay como un imaginario de cómo debería ser una víctima del conflicto, ¿no? Que más allá de ser víctima es también como un sobreviviente. Eh, entonces, no, cuando vas y hables con la persona, porque al final todos somos personas y tenemos nuestras historias, pues tienen un proyecto de vida diferente, tienen una educación diferente y hay cosas que nos conectan. Creo que en Wipala buscamos qué es lo que nos conecta y poder esa diferencia o esa característica que nos hace únicos o que hace parte de nuestra historia se pueda incluir acá desde cualquier forma del arte. Eso creo que sí es algo y es a través de diferentes expresiones artísticas, ya sea desde la escritura, la lectura, la pintura, la danza, el teatro, y si no, pues se inventa o se crea. Mm. Importantísimo eso que dices, Marcela, de tener la libertad de leer el contexto en el que uno está, porque a veces eso es uno de los grandes defectos también que tienen los docentes y que tiene también el sistema educativo colombiano, de normatizar y decir qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer y regularizar un efecto, una práctica donde requiere tanta lectura al territorio. Una de las mejores escuelas de educación infantil en el mundo no tiene ni siquiera un currículo escrito, sino que tiene por lo menos una claridad de qué es el ser humano. Tienen claridad sobre su protopía de ser humano, pues que también qué valores quieres tú formar en esta persona. Y la hicieron también a partir de un movimiento civil. Allá en Italia, Loris Malaguzzi con otras personas se reunieron y vamos a montar una escuela para los niños que realmente sea significativa y montan esta experiencia. Pero tú no encuentras ahí como la metodología de lo que vas a hacer, pero tienen es la claridad de qué significa ser humano, qué significa ser niño y a partir de esa lectura del territorio y de la mente del niño y del contexto cultural donde está viviendo y de para dónde es que queremos nosotros como sociedad, como educadores, aportar a esa construcción, porque una de las cosas que nos enseñaron mucho en la educación fue a tener un pensamiento crítico, pero ese pensamiento crítico es solo una parte de lo que realmente requerimos también, que es la construcción, porque yo puedo saber qué no me gusta, puedo hacer grandes elucubraciones sobre el estado de las cosas, pero ahorita como educadores requerimos también ayudarles a las personas a imaginar de nuevo la sociedad, a imaginar el nuevo sistema de salud, a imaginar cómo va a ser la energía en el futuro, cómo van a ser la distribución de mejores, de redistribución de la riqueza, todas esas cosas. La salud mental es uno de los temas que ahorita en educación se volvió como de primer orden. Entonces, como que si uno no entra a leer eso que está pasando y sigue haciendo, tú nos invitas mucho como a ese llamado y es el llamado también que como educar yo estoy como intentando, es que tenemos que actualizarnos porque tenemos como especie unos grandes aprendizajes que hacer. No podemos seguir enseñando lo mismo ni de la misma manera, sino que estamos con problemas muy amenazantes a nivel biológico, climático, político, y esas son las cosas y el arte, siento yo, que nos permite tener esa libertad para imaginar eso, porque las otras áreas como que son muy exactas, son muy precisas, pero como en el arte como que liberas uno y puede liberar la imaginación para soñarse todas esas cosas. Quiere decir, yo lo que estoy haciendo también dentro de mis procesos es llevar al arte a la imaginación radical de todas estas cosas que no nos hemos inventado, pero los niños tienen ahí respuestas frente a cómo les gustaría diseñar los espacios públicos, cómo les gustaría que fueran sus parques, cómo les gustaría, y ahí acá en Bogotá hay un proceso muy bonito de los niños y las niñas educando a los adultos, hablando de cómo les gustaría que fuera su sociedad. Y ahí tenemos que escuchar más a los niños y tenemos que con los jóvenes también hay muchos procesos muy lindos que podemos estar haciendo. Yo estoy trabajando más en espacios más universitarios,
y me he dado cuenta de la necesidad de hablar también sobre los temas. Una de las cosas que me decían los estudiantes a mí en este semestre, cuando hubo el paro armado acá en Colombia, era, profe, hablemos de esto que está pasando, hablemos porque había gente de Caldono, había gente, hablemos de reclutamiento forzado, del narcotráfico. Quiere decir, nos están invitando a dar unos diálogos que son muy difíciles a nosotros como educadores, pero necesitamos crear las herramientas emocionales, cognitivas, incluso espirituales, para poder abordar esas cosas que son difíciles, complejas, hablar de religión, de política, de sexualidad, de temas que son complejos y no tenemos esas herramientas todavía construidas. Entonces hay una gran exigencia también que nos hace el presente y que nos hace también ser muy variables en lo que hacemos. Por ejemplo, una vez recuerdo el caso para ir cerrando como este momento, me invitaron a Puerto Carreño a hacer unos talleres de arte con comunidades indígenas y yo llevaba unas cosas que a mí me funcionaban muy bien acá y cuando llegué allá, eso se me todo deje eso, todas esas metodologías aparte porque eso no me funcionó con la comunidad que estaba trabajando. Me di cuenta de que lo que yo hacía muy bien, me tocó que como, replantearme porque ellos lo hacen más a través de la imitación y de la parte corporal, no tanto desde la representación y desde la cosa del dibujo como en un papel y bueno, como que para mí eso fue como una experiencia que me hizo resignificar un poco como mis metodologías y darme cuenta de que en algún momento tenía que yo casi como que aprender más del otro que lo que yo les podía ofrecer. Entonces fue muy bonita esa experiencia también y es una de las cosas bonitas también dentro de la humildad epistémica que hablan ahorita mucho de también uno como educador, como persona que puede saber un poquito también darse cuenta de que uno en algunas cosas no sabe nada y tener la humildad de decir, venga, quiero aprender de ustedes o me gustaría que bajarnos, lo que decía ahorita Jafet, que es muy bonito, parte de ese sueño de la educación popular era poner a las personas en un diálogo mucho más de mayor como igualdad o equidad, como de dignidad incluso, darle la oportunidad de que las personas cuenten sus historias y eso ha sido parte como el trabajo educativo que pues nos interesa mucho a nosotros como crear. Entonces, pues también los invito a ustedes como a que sigamos hilando la conversación por donde quieran. No me gustaría como tanto preguntarles como en una entrevista, sino como ir tejiendo la conversación. Yo quisiera ahí aportar algo para que se complemente con lo del sendero. Y es que, por ejemplo, a veces tú ahorita decías que no, bueno, no sé, creo que se tiene también esta concepción de que el educador o la persona que está allá tiene que tener las respuestas, ¿no? Tiene que sabérselas todas, pero en realidad no es así. Si lo miramos también, por ejemplo, desde el budismo, hay una posición más de acompañamiento y de permitirle a la otra persona encontrar su camino. Y esto debe ser de una manera integral. Por eso, por ejemplo, el espacio en el sendero ha sido también como para construir, y como lo decía el maestro, desde una mirada también política, porque todos nuestros actos son políticos, entender la vida de una manera integral y que sean conocimientos que en realidad nos sirvan. Entonces creo que ese espacio en el sendero, y además que es la muestra como desde Wipala y el maestro también, viven y demuestran que se puede vivir también de otra manera, ha permitido, por ejemplo, el hecho de que los chicos puedan cosechar sus propios alimentos o aprender más de la naturaleza, porque también se hace avistamiento de aves, tener unos encuentros más desde el diálogo, desde la espiritualidad, y creo que ahí Jorge o el maestro pueden como profundizar más sobre ese proyecto que también es un proyecto de vida. Sí, pues mira, justamente lo que menciona, porque mira que es muy interesante esa posibilidad de que uno cree esas, ahora hablando de utopías, de distopías, también podemos hablar de heterotopías, ¿no? Esos lugares otros donde tienen otras dinámicas y donde tiene sus propias fuerzas, sus propias energías. Yo sentía en algún momento que lo que hacemos es generar esos espacios heterotópicos o utópicos. Decían que el arte está hecho de lo mismo que está hecha la utopía, ¿no? Entonces es una cosa que está hecha de sueños, de creatividad, de sensibilidad. Nosotros creo que lo hacemos muy desde el vínculo, desde el afecto, desde la co-creación y eso ha generado este espacio del Sendero Mágico. Inicialmente una
una afectividad familiar, ¿cierto? Que se relaciona con otros espacios, con otras personas y que es también reconstruir ese vínculo con lo otro, ¿cierto? Ese vínculo con lo ambiental, con la naturaleza, que es prácticamente la forma en la que en muchos lugares se genera un desequilibrio, una desarmonía, ¿cierto? Al contaminar el agua, al contaminar los alimentos, al considerar que lo otro es un recurso que es de explotación y todo eso, y si uno no cambia ese vínculo, pues va a seguir cometiendo esos mismos errores, ¿cierto? Acá queremos generar precisamente eso, replantear las relaciones. Entonces acá está el cuidado, ¿no? El cuidado como una cosa principal, fundamental desde el afecto, y es cuidar las aves, cuidar la flora, la fauna del lugar, cuidar el agua. Y la gente que llega acá, bueno, y eso siempre como desde la expresión, desde las posibilidades sensibles que nos brinda el arte, ¿cierto? Entonces podemos danzar, podemos esculpir, podemos pintar, porque también es sentir que el arte ha sido distanciado, como, bueno, eso solo lo hace el experto, solo lo hace el que sabe, cuando es una necesidad expresiva humana, ¿cierto? Entonces, recuperar todo eso de una manera integral, ¿cierto? Y como planteaba Marcela ahora, pues claro, este es un lugar en el que se puede vivenciar todo eso, que claro, siempre estará en construcción, siempre sentiremos que nos hacen falta cosas, pero que digamos que a nivel esencial están los pilares para generar esos encuentros. Entonces, cuando llegan acá, por ejemplo, los niños y niñas de la tarde chévere u otros grupos, es decir, sí, esto es mágico, ¿no? Es mágico porque no solo es un recorrido visual, sino es táctil, es olfativo. Entonces pueden oler la flor y maravillarse con eso, pueden ver las aves, pueden disfrutar desde lo micro hasta lo macro, ¿cierto? Entonces, es replantear esas relaciones que yo siento que es necesario en cualquier espacio, y más cuando estamos invadidos de ciudad, de cemento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hace un tiempo en Bogotá, justo mi minuto, pues trabajando también, era sentir que nosotros llevamos mucho este trabajo de co-creación, de colectividad, y allá era sentir que, uy, eso se puede hacer, se puede trabajar con otro. Yo estoy acostumbrado a hacer mi obra, mi cosa, mi proceso. Entonces, ¿cómo generar nuevamente las relaciones? Entonces, acá básicamente es una relación de cuidado, ¿no? En el sendero mágico. Clave, y es el eje que está ahorita como puesto en todo es el de las relaciones, que es lo que también la ecología nos invita como a observar de nuevo, que no estamos, nos creíamos muy autosuficientes, muy todo, muy, cierto, como muy, una realidad muy centrada en el ser humano, pero sin ver que estamos ligados con el aire, con el agua, y en esos olvidos, pues tenemos todo lo que tenemos ahorita y todo el caos. Entonces, la reconexión y la regeneración partan por una regeneración de los vínculos y de las relaciones. Y no se va a hacer solamente, y eso otra gran inspiración que nos viene también a nosotros como educadores, no solo lo ambiental, sino por ejemplo esto de la Comisión de la Verdad. ¿Qué vamos a hacer nosotros como educadores para que estas cosas no solo pasen por lo racional? Porque yo les puedo enseñar biología a los niños desde una pizarra, pero si yo, como tú dices, Jorge, yo huelo esa flor, yo veo como las formas artísticas que tiene la vida en el surgimiento de una semilla, de los fractales que hay en las hojas, toda esa maravilla, y cómo yo me puedo maravillar. En ese maravillamiento es donde podemos realmente cuidar las cosas. Cuando yo lo siento cercano, yo como que me impregno de esa vivencia, y por eso me parece muy importante lo que tú cuentas del sendero mágico, porque ese es ahí donde se puede refundar una nueva experiencia de relación, no solamente desde lo racional. Igual, yo puedo aprender qué pasó en la Unión Patriótica, conocer muy bien qué pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero si yo eso no lo he pasado, ¿cierto? Por mi cuerpo, si yo no he realmente sentido eso, incluso pasarlo por el corazón también,
para poder sentirlo. Yo creo que está en el sentir también, porque si no, sí, ya lo aprendí, pasemos a otro tema, que es lo que pasa cuando estamos en las redes sociales, que es un tema tras otro tema y como que no logramos profundizar realmente qué es lo que está pasando. Y ahorita están pasando cosas muy importantes que requieren, por eso los invito a conversar, porque es en la conversación donde podemos digerir las cosas, podemos ver mejor las cosas que no vemos solo. Entonces es muy bello, como que es un arte de la relacionalidad. Yo lo decía un poco en la pandemia, que la próxima obra de arte iba a ser la amistad, iba a ser como algo que fuera más relacional y algo que no solo sea mente, ay, mira, yo pinto bien o yo canto bien, sino como podemos como que como sociedad, como cantar mejor, como si fuera una orquesta, la sociedad de 7.000 millones y como todos pueden ponerle su propio color, como un jam session. En el jazz hay mucho eso, hay como una melodía y todo el mundo empieza a colocar su propio solo. Y claro, pero todo, tenemos la claridad es que este es la base rítmica y cada quien va a poner su propio colorcito. Esa metáfora me parece muy bonita dentro de la educación, y ese color cada uno pues va a ser diferente. No vamos a buscar como maestros que todos tengan el color que yo tengo, ni como pinten como yo, sino que un gran maestro es que logran que cada quien pueda como con los elementos que tenga hacerlo mejor. Pero eso tiene que, pues la pregunta que me hago es que la apropiación de conocimiento tiene que ser más alrededor de lo emocional, lo corporal, lo sensible, lo artístico y lo espiritual, con una dimensión lo espiritual también de lo trascendente, del significado profundo de la vida, de lo sagrado que se da cada vida, ¿cierto? Y eso va a llegar por ahí, no va a llegar solamente desde el plano como lo hacíamos antes, de lo informativo, del pensamiento crítico. Es importante, pero como que no es suficiente, requerimos otra nueva sensibilidad, y esa estructura de sentimiento la estamos construyendo con estas propuestas como las que ustedes están haciendo, porque me parecen que es por ahí donde podemos dar esos pinitos. No sé, frente a lo espiritual, ¿qué nos podrían comentar de esa espiritualidad andina que se vive tanto en el Cauca? Que yo la sentí mucho cuando fui a Silvia, iba a hacer unos talleres con comunidades y había una persona que había fallecido y me pareció hermosísimo el gesto de cómo el duelo se hacía en comunidad y toda la gente del pueblo Misaca acompañando en una montaña que había allá en Silva, en el cementerio, acompañando con chirimía, con música, y eso me pareció un sentido muy profundo y una lección muy hermosa de cómo podemos repensarnos esta educación para la paz, cómo la comunidad, casi una minga también el despedir a las personas, y no como un asunto cada quien como pueda individualmente, sino eso y yo paralicé, yo dije, yo iba a hacer algo y resulté fue aprendiendo mucho de ellos, de ver cómo acompañar, esa pedagogía del acompañar, que ahorita también Marcela la ponía, y eso tiene una fuerza profunda, las escuelas payanas, todo eso del Namchak y todas esas cositas que están también en nuestra espiritualidad andina. Me gustaría de pronto, bajo la experiencia de vivir ustedes allá, como qué cosas y qué elementos podrían nutrir más la práctica educativa, como esa espiritualidad. Jafet, Pues mira, bienvenida. yo Mm, quisiera, bueno, como dar una mirada así, lo que es el Sendero Mágico, para que tengan como una ubicación, pero también para saber que esa práctica que tú dices también de las espiritualidades es, por ejemplo, que, bueno, cuando llegamos nosotros acá hace casi 20 años, en este lugar donde hoy es el Sendero Mágico, pues era, digo así, muy literalmente, era un peladero, o sea, arrasado por las vacas, por el café con productos químicos, o sea, que habían sobreexplotado la tierra, lo único que comenzamos fue nosotros es a restaurar, a dejar una restauración natural, pero también a sembrar árboles que hoy ya tienen 20, 25 metros. Y eso, bueno, decimos que sendero mágico porque dijimos esto tiene que cambiar, y además porque se dieron cosas así como muy mágicas desde el principio, ¿no? Cuando pedimos los árboles para sembrar, y bueno, y no teníamos el dinero, de pronto pasó un camión lleno de árboles repartiéndolos, y uy, esto, no eran 100 los que pedíamos, nos dieron hasta 1000 árboles. Entonces, wow. bueno, cosas por el estilo, pero también otras. Era muy curioso hasta los encuentros con el duende, créanos o no, o sea, para algunos puede ser una locura, pero hasta eso, cuando se nos perdían las cosas, cuando nos
cerraban la llave de la ducha, pero los hijos no fueron, alguien la cerró, pero ¿y quién entonces fue? ¿No? Bueno, cosas por el estilo, y que después vemos que llegan los taitas buscando un espacio para las ceremonias de yagé, y comenzamos a habilitar, a hacer un espacio aquí. Bueno, aquí bienvenidos, ¿no? Sí, bueno, nos hemos cuidado mucho de que sea que sea gente con trayectoria, que sean responsables, o sea, que sean reconocidos los taitas, pues porque en esto también han habido experiencias así como poco agradables. Y entonces comienza a darse el espacio para las ceremonias del yagé. Hoy se llama el Intihuasi, o la casa del colibrí, donde es un proceso, hasta ahora lo hacemos en carpas, pero que es un espacio ritual, sagrado, muy bonito solamente para esto, y estamos en el proceso de hacer la maloca. Pero también ahí es donde se evidencian las diferentes espiritualidades, pero no solamente el tema de la cosmovisión andina y todas esas prácticas, sino también el tema de la nación, de la sanación y el reconocimiento de los saberes ancestrales, de las medicinas, por ejemplo, que sobre todo tuvieron mucho que ver en la pandemia para nosotros, que esto fuera mucho más, digamos, hasta de cuidarnos con medicinas ancestrales, ¿no? Y fortalecer nuestro sistema inmunológico, por ejemplo, ¿no? Cosas como esas, ¿no? Y hoy uno dice, después de tantas prácticas, de tanto tiempo, no, yo hasta en mi perfil de Facebook digo, yo soy pachamámico, ¿no? Entonces, mira, eso me ha llevado tanto a descubrir cosas muy valiosas, muy interesantes, que al final uno dice como que el poder de la colonización fue tan grande que nos frenaron muchas cosas, ¿cierto? Pero que estamos en un proceso de autorreconocernos, de valorar el saber propio, no solamente de las prácticas medicinales, sino también la alimentación, la relación que nosotros tenemos con la tierra. Aquí nosotros de alguna manera en este espacio eh, tenemos el tema del buen vivir, del summa causa, ¿no? Que es el respeto, por supuesto, entre las personas, pero también con todos los seres pequeños que también están aquí, con los animales, hasta la culebrita y hasta la araña por ahí que aparece, y entre todos. Y una de las cosas que hemos logrado, que es una maravilla, es cómo hemos podido restaurar este lugar, eh, que como les digo, esto era así, la descripción es un peladero, pero hoy está lleno de árboles, de frutales, o sea, de semillas, y hay más de 96 especies de aves que llegan a este lugar y siguen llegando. Por ejemplo, los tucanes llegan al patio de mi casa, las pavas, llegan las oropéndolas, los colibríes, o sea, es una maravilla, ¿cierto? Entonces sí se puede, y esas son las pequeñas cosas que uno dice, sí podemos hacerlo, y no podemos esperar al futuro, Ah, no, allá, es aquí, es ahora, mm, y lo podemos hacer, y lo podemos disfrutar. Y también, como no sé, bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero una de las cosas que sí queremos hacer aquí es el tema de la formación artística dentro de este espacio, ¿cierto? O sea, que la gente pueda venir, y estamos habilitando ya los espacios. Tenemos un taller amplio por terminar todavía, pero en bioconstrucción, y tenemos unos espacios que queremos habilitar para alojamientos, para posadas artísticas integradas al medio ambiente, pero que maravilloso. la gente pueda venir una semana o 2 semanas a hacer la experiencia artística aquí, de compartir, quizás no solamente de aprender, sino de compartir saberes, ¿no? Y que además de pintar un mural, que podíamos enseñar nuestra técnica, como lo hacemos, de hacer una obra en barranquismo u otras, o serigrafía, pero que pueda ir a la huerta, que pueda ir a hacer un avistamiento de aves. Yo estoy Mm, trabajando con las abejas, te puedes imaginar, ¿no? Ya, o sea,
a conocer cómo es el mundo de las abejas y a manejarlas. Y también que la gente cuando venga pueda hacer un acercamiento a las medicinas ancestrales. Quizás tal vez no una toma de yagé, pero al menos un rapeo o cosas Mm. para el estilo, ¿no? Eso es más o menos lo que queremos ver un poco desde el, o sea, y por supuesto que desde el Sendero Mágico también el tema de la comida sana. Aquí no cultivamos, no sembramos con químicos, la tierra se ha restaurado también, entonces tenemos por ahí la huerta, tenemos café de aquí, sin, casi en el monte, casi el café silvestre por aquí. Entonces, hay unos cambios, ¿no? Ese es un poco lo que quería contarles del Sendero Mágico. Maravilloso. Jorge, ¿quieres agregar algo más? O si quieren hablar también un poco de la Escuela de Artes, que también es otro eje. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo llegan los niños? ¿Cómo son las dinámicas de trabajo con las comunidades que las están haciendo, las han venido haciendo? Y también me gustaría como compartir un poquito eso del barranquismo. Para mí es algo nuevo también. ¿Eso es arte en barranco o qué? ¿Como hacer cosas como en lomas? ¿Como con Sí, materiales de la tierra? También me gustaría que habláramos un poquito de eso. sí, pues mira que justamente este encuentro con los territorios diversos nos ha llevado a unas exigencias de distinta índole. En alguna ocasión, bueno, debimos hacer algo en la Dorada Putumayo con y eso fue en el parque, ¿cierto? Allí no había muros. Entonces una de las opciones fue hacer mosaico y el mosaico fue con cerámica de la que se rompe, ¿cierto? Y uno recoge esos pedazos, pero todo el trabajo, digamos, participativo con la comunidad se hizo en función del mosaico. Entonces los talleres, el diálogo, pensando en que el resultado iba a ser un mosaico. Por ahí fue también el tema de del barranquismo, ¿cierto? Una necesidad también, porque no en todos los lugares hay murales donde pintar o no hay cerámica para el mosaico. Entonces, esto lo aprendimos con un artista de mercaderes que también que conoció la técnica y luego nos enseñó a través de unos talleres y luego nosotros empezamos también a trabajar, ¿no? El barranquismo. Se talla el barranco que deba tener unas condiciones, ¿cierto?, de la tierra que permitan esculpirla un poco, ¿cierto? Y luego esto se le echa una capa de cemento. De acuerdo a, digamos, la inestabilidad del terreno, se puede hacer también con malla, una cosa un poco más compleja, pero si no lo amerita, eso sostiene muy bien la tierra, ¿cierto? Y te da esto, todo el mismo proceso que hacemos más o menos con el mural colectivo, lo hacemos para llegar a las obras de barranquismo. Esto también pensando un poco desde, hablamos de la ritualidad, del reencantarse, ¿cierto?, con la vida misma. Y como tú mencionas, el Cauca está lleno de expresiones de esa espiritualidad y de la ritualidad. Hace poco estábamos celebrando el Inti Raymi acá, ¿cierto? Acá se dinamizaron cosas para que eso sucediera y fue bellísimo porque además eh, el pueblo Misak tuvo una participación muy activa, pues se convocó desde el colectivo cultural Huipala y a este evento acudieron una cantidad de grupos que se hicieron muy fuertes también en el estallido social, ¿no? La banda Chirimera, el grupo Pachacuti que hace danza en distintos espacios urbanos, ¿cierto? Y que ya no lo vuelve una cosa como exclusiva, sino que la danza andina acá convocan a la gente al parque, a un lugar de acá que se llama el Pueblito Patojo, ¿cierto? El Pueblito Payanés. Y en el Inti Raymi, justamente ha sido para allí donde se tumbó la estatua de Sebastián de Belalcázar en el Morro, ¿cierto? Allí se celebró, se le dio la bienvenida al sol con el pueblo Misak en un ritual bellísimo, ¿cierto? Entonces, eso plantea
estas transformaciones, ¿no? Ahora el pueblo Misak tiene mucha fuerza, mucha visibilidad a través de sus acciones y se está encontrando con muchas otras manifestaciones que me parece supremamente clave en esta diversidad que se genera en estos encuentros. Eso, ¿no? Hay como muchas cositas para hablar, pero entonces quedarme con eso, ¿no? Con el reencantarse, con ritualizar la vida. Sí, no sé si Marcela también quiere comentar Marcela. algo al respecto. No, pues yo creo que para no hacerlo tan largo y que puedan escucharlo y verlo, sí, pues es que creo que, y es la sensación que puede dar, de acá se trabajan muchas cosas, pero en realidad es como ver la integralidad, ¿no? Y esa integralidad pues se vive, como lo decía hace un momento, desde el mismo proyecto de vida de las personas que hacen parte del colectivo y que creo que es lo más importante, porque no, para mí no es posible que tú quieras hacer un sueño realidad si no hace parte como de tu proyecto de vida o si no está como a través de tus acciones, ¿no? Y lo mismo sucede como con la escuela. Creo que hay muchas cosas y pasamos muchos años estudiando y yo considero que yo no pongo en práctica ni el 70% de lo que aprendí en la escuela y hasta lo olvidé, como... Entonces, esta escuela que algún momento pensábamos como ponerle, cambiarle de nombre o ponerle algún otro nombre, que tratamos de tener en Wipala, que también va desde el afecto, y a veces le tenemos mucho miedo al afecto, acercarnos, ¿no? Como hay como una barrera entre la persona que puede iluminar eh, y la persona que está como en el proceso de aprender, ¿no? Pero acá creo que rompido todavía, se ha roto mucho esa idea frente a tenerle miedo hacia el afecto y a involucrarse o preocuparse por la historia de la persona, ¿sí? Porque creo que es a partir de allí donde podemos construir, donde se puede generar ese aprendizaje y un aprendizaje como en conjunto y desde el acompañamiento y también digamos en la parte psicosocial de no tenerle miedo a que la persona llore, no tenerle miedo a que la persona nos hable sobre sí misma, sobre sus sueños, sobre lo que le pasa, porque si hablamos de un pensamiento crítico, se construye desde ahí, desde esos imaginarios, desde la lectura de su propia casa, desde cómo la persona ve el mundo y que no tiene que ver el mundo de la misma manera en que nosotros lo estamos viendo o lo queremos ver. ¿Sí? Entonces, creo que es un poco difícil definir a Wipala o a la escuela de artes, pero sí tratamos que sea integral e integrador, ¿no? Y que tiene que ver desde lo individual a lo grupal y hacia lo colectivo también, porque de una u otra manera, cuando nosotros impactamos en la vida de una persona, también impactamos en más vidas y eso hace parte de construir la sociedad. Yo creo que desde niña quería salvar el mundo, ahora ya no lo quiero salvar como lo veía desde niña, pero sí creo que una de las formas es transformar desde nuestro contexto. Puede que nuestro contexto sean tres personas, nuestros amigos o nuestra familia, y a veces como que evitamos a las personas con las que chocamos o con las que tenemos ideas diferentes, pero es ahí donde más tenemos que trabajar y construir diálogo, porque si no, pues nos quedamos hablando entre los mismos. Claro, claro, no, pues hay muchas cosas que se han dicho que son muy valiosas en esta conversación para ir redondeando nuestra hora de conversación, pues admiro mucho este libro de las aves que hicieron también como material pedagógico para pintar y colorear las aves, como también como maestros. También una de las experiencias que vienen, de las que vamos a hablar, es Jacana Jacana, un proyecto que también sacó una cartilla para el bosque tropical andino y donde está trabajando mucho con las escuelas arhuacas para, a partir de la música, la ecología y la educación y creando su propia música con los niños. Y bueno, no sé si lo conocen, es un proyecto también muy inspirador que los niños pueden aprender acerca del manatí, del caracolí, de todas estas especies biodiversas del bosque tropical y lo están haciendo a través del arte. Y otra experiencia muy bonita, pero esta ya la tuvimos acá en estos encuentros, es Vinca Lab. Es una experiencia en Santa Rosa de Cabal, de un espacio intercultural para intercambiar conocimientos, también muy cercano también con trabajo con la medicina ancestral y creando puentes entre comunidades campesinas, generando un festival donde la gente puede ir a aprender y a colaborar y a co-crear, que es como la metáfora también que viene de ahora en adelante, eh, viendo que ya
pues requerimos también como sociedad dar un saltico más a una democracia más co-creativa, más que la representativa. Sí, seguiremos votando, seguiremos ejerciendo nuestra función, pero realmente donde se pueda expandir el liderazgo en la sociedad y lo que decía Marcela, que cada quien como que construya su propio sueño y darle esa libertad, la sociedad sería maravillosa, sería realmente cuáles serían los privilegios que hemos tenido para que más personas los puedan tener y puedan disfrutar mejor una mejor calidad de vida, mejor bienestar, mejor seguridad. Y eso parte desde el vientre materno. Por eso también necesitamos también empezar a trabajar mucho pedagogías alrededor desde cómo nacemos hasta cómo vamos a morir. Y desde ahí parte también estos programas, buscando invitar a personas que desde la primera infancia están haciendo cosas maravillosas, pero también desde la partería, por ejemplo, tuvimos una conversación, también invitándolos a ustedes también a mirar este material que hemos estado produciendo, porque pues se ha hablado de cosas muy diversas que pueden ser muy inspiradoras y no sé con qué les gustaría redondear nuestra conversación. Ya hemos abierto muchas ventanas, veo que podemos seguir conversando, pero como decía Marcela, para poder que sea este video y lo puedan ver, pues ponerle también el límite hace parte también de como la experiencia de conversación. Lo que ustedes quieran agregar alrededor, me gusta mucho lo que está diciendo Jafet, porque parte del esfuerzo también acá en la zona oriental de Cundinamarca, por el páramo de Cruz Verde, estamos también regenerando nuestro propio espacio con especies nativas, alisos, con el siete cueros, con el borrachero, con todas estas especies que también son, empiezan a traer las aves, la pava andina. eh, y estamos muy felices también de proceso de regeneración porque ahorita en mi cumpleaños número 40, el año pasado, el ritual, ahí conectando también con Jorge, cómo reinventarnos los propios rituales, pues me reinventé mi cumpleaños ya no soplando las velitas, sino vamos a sembrar con amigos 40 arbolitos. Ya los invité, los sembramos y ya llevan, ya están en como más o menos algunos, yo mido un 87, ya están como de un 87 los árboles y ha sido una práctica muy bonita. Entonces, como también parte de esa ritualidad también no la podemos estar inventando, cómo celebrar un cumpleaños, cómo empezar, pero no al servicio solamente de mis sueños, sino también alrededor de la regeneración de los ecosistemas. Y ahí estamos también con el sueño de construir también a futuro, pues eso toca a poquitos, pero pues vamos ahí poquito a poco creando ese espacio para que también se pueda vivenciar. Tenemos una reserva natural en nombre de el papá de mi compañera, Gustavo Salgado, en homenaje a él. Fue desaparecido por el conflicto armado colombiano y construyó una reserva que estamos nosotros cuidando junto a su familia, reforestando y dinamizando un proceso también de que él dejó una semillita que nosotros estamos empezando a cuidar también y todas sus hijas. Entonces ha sido algo también simbólicamente para nuestra familia, algo muy empoderador también, empezar como a que lo que vivimos nosotros, pues han sido también los sueños de muchas personas y la resistencia también de mucha gente obstinada también en poder crear un mundo pues diferente, que nosotros también lo estamos viviendo a través de nuestros derechos que tenemos hasta este momento. Entonces, una gratitud infinita de haber compartido con ustedes. Me gustaría también en el redondeo final algo que quieran compartir, alguna práctica que quieran a partir de lo que ustedes hacen compartir a quienes ven estos videos como para motivarlos a seguir en esta construcción. Bienvenidos a tenerlo en este momento, ya para ir cerrando. Jorge y Jafet, bienvenidos. Bueno, no, yo quisiera, bueno, agradecerte mucho este espacio. Yo creo que incluso cuando hablamos, nos vamos repensando esas cosas que estamos haciendo, ¿no? Y lo significativo que es para uno y que puede llegar a ser para los demás. A veces nos olvidamos de la importancia de esas acciones cotidianas también. Y como acciones también valoro mucho, y esto es muy importante para nuestras comunidades, y es la celebración, ¿no? La celebración de la vida. Y eso, cómo estamos repensándonos siempre la celebración como una resistencia y, como dice el maestro Albano, una resistencia, ¿cierto? Entonces, allí creo que eso, hay muchas ventanitas y la invitación es a seguir como alimentando la sensibilidad, la creatividad y la
colectividad, ¿cierto? La comunalidad que es tan necesaria en estos momentos. Entonces, la valoración de la vida ante todo. Muchísimas gracias, Andrés, Gracias, por Jorge. el espacio. Jafet, algunas palabras finales para ya despedirnos y Marcela también. Los invito ya para que cerremos este ritual de la inteligencia compartida, como decíamos en Manizales, cuando nos sentábamos a conversar con amigos, que rituales de la inteligencia compartida. No, pues de verdad, muchas gracias. Yo creo que son espacios que tenemos que continuar tejiendo. Para mí es incluso el momento que vivimos, que hemos soñado tanto, pero solamente estamos en el inicio. Es tal vez como por ahí, no sé, como para referirnos a Francia Márquez, ¿no? Nos tocó empujar la puerta, ¿no? Porque no, bueno, o sea, es así como abran, porque que aquí estamos y ya estamos dentro, pero ahora nos toca trabajar mucho porque, bueno, es la necesidad de encontrarnos, de tejernos nuevas historias, nuevos modelos de vida. Creo que hay mucha gente que está a la expectativa, no solamente de lo que puede recibir, sino de lo que puede dar, que eso es lo bonito y que se ha venido mostrando. Entonces yo creo que nosotros quienes de alguna manera estamos tejiendo la vida a través del arte podemos seguir aportando muchísimo y bueno, ahí están estos espacios, desde luego participar en los que más podamos para seguir nutriendo toda esta propuesta, esta semilla y bueno, desde acá, cuando quieran, les esperamos en el Sendero Mágico, en la Huipala, para seguir soñando y construyendo este nuevo momento histórico. Así que de verdad muchas gracias a todos ustedes por esta maravillosa conversación. Gracias y ustedes también bienvenidos cuando vengan a Bogotá. Acá tienen también acá lugar y para que conozcan también lo que hemos venido haciendo. Bienvenidos y cuando vayamos al Cauca y a saludar a nuestro amigo Alejo Luna, que también lo he invitado también a estas conversaciones y me les dan muchas saludes. Y bueno, Marce, si quieres decir algo ya para... Y siempre bienvenido la Huipala, siempre bienvenido todo pues lo que ustedes hacen. Y vamos a seguir en esta co-creación. Esto es algo que nos estamos inventando, no es algo que sabemos muy bien para dónde va, pero sí tenemos mucha claridad que podemos inspirarnos mejor conversando, hablando, dando ejemplo también para que más personas se puedan ir motivando a ir creando su propio sueño, porque ustedes se lo están gozando como yo me estoy gozando hacer esto y de eso se trata también el vivir sabroso, de vivir también como muy alineado como con el propósito de lo que le da a uno sentido a la vida, porque pues eso es lo que también requerimos como educadores, estar sembrando desde los niños más pequeños en todas las edades, pues eso pues irrigaría realmente una nueva sociedad. Por ahí vendría para mí realmente el cambio. Entonces les agradezco. No, pues agradecerte. Creo que el llamado sería como a la memoria, ¿no? Ahorita que estamos con, te decías, el informe final, nosotros hemos hecho procesos, acompañado procesos de memoria y creo que es no solamente hace falta esa memoria colectiva, fortalecerla, pero también nuestras memorias, las historias, las verdades, y creo que algo que debemos aprender y que tenemos que aprender de este momento en Colombia es también a perdonar, ¿no? Y a reconciliarnos. No podemos pensar en un país en paz si yo no estoy en paz conmigo misma, si yo no estoy en paz con las personas que me rodean, ¿no? Entonces hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos y también perdonar a las otras personas. Entonces la invitación es a esa, que construyamos desde donde podamos, desde lo que tenemos y pues a pensarnos cómo sería para nosotros ese país y empezarlo a vivir desde nuestra cotidianidad. Claro que sí. Gracias entonces a Jorge, a Jafet y a Marcela por esto, por esta hora tan bella que compartimos juntos. Y claro, nos vamos con esos aprendizajes muy conscientes del trabajo cotidiano. Eso sí es una cosa clave en este proceso y en este andar. Y en una reflexión que yo también venía haciendo en estos días de la Comisión de la Verdad también, cómo eso aplicaría también eso para la vida de uno, para la vida de las relaciones, para la vida en la familia, cómo sería la Comisión de la Verdad en la familia. Y si podemos dar esa situación de la verdad ahí, yo creo que nos va a hacer con mucha más facilidad a la hora de reconocer cuando la hemos embarrado,
porque esa conciencia de no solamente el víctima, sino cuando hemos sido victimarios, que a veces es difícil ponernos ahí. Y yo creo que esa conciencia es un llamado también para el país, para tener esa mayor conciencia de la capacidad de violencia también que nosotros podemos hacer y que a veces la encubrimos. Y para el proceso de paz requiere mucho esa sensibilidad también y desarmar un poco nuestro lenguaje, desarmar un poco. Y pasa mucho por lo que Marcela estaba también planteando del perdón. El perdón también es una manera también de liberar un poquito el dolor que pues está en el pasado, pero con la conciencia siempre del aprendizaje, con la conciencia siempre de que lo podemos hacer mejor. Yo siento que yo estoy muy interesado en ese proceso y creo que tenemos un reto mucho los que trabajamos con arte en este proceso para la construcción de paz, porque ya tenemos herramientas como poder buscar que las personas por lo menos reimaginen sus propios estilos de vida, reimaginen cómo poder vivir mejor, dar esos debates en los colegios, en las instituciones, a los que trabajan con educación formal, pero pues dándonos cuenta que la educación se da desde que uno sale desde la casa, desde que uno está en la casa, cómo habita su propio espacio. Ese también tiene que ver con la educación y bueno, encantadísimos de conocerlos. Ya Fernando Torres me los había sugerido como una experiencia bonita para conocer y también agradezco pues en este video a Fernando porque también fue uno de los invitados a conversar sobre sus procesos de educación popular acá en Colombia y bueno, muchas gracias.